vamos directamente al marxismo en América Latina. La cátedra ha crecido y tiene muchos profesores. Una de las primeras profesoras que se incorporó fue Mariel. Bueno, tiene todos los pergaminos habidos y por haber, así que no le voy a decir mucho. Sabe un montón, entonces hoy nos va... Bueno. ¿No es cierto? A meter en el tema del por ahí marxismo. cerca, por si acaso. No, para Mariel sabe machetearme. un montón. Bueno, nada más. Mariel. Bueno, gracias. Gracias por, como siempre, a todos por venir, a todos y a todas por venir. Hay lugares acá adelante para aquellos que están muy atrás, si quieren, por un tema de mirar la pizarra y demás, ya saben, hay lugares acá. Bueno, en principio la clase de hoy no estaba pautada para que sea hoy, sino estaba pensada para que sea después de la Revolución Rusa, y eso tiene un par de inconvenientes, porque en general cuando uno da marxismo en América Latina, da por hecho de que ustedes ya conocen lo que pasó en Rusia en 1917, y eso no pasa en esta ocasión, así que se me ocurrió encararla de manera un poco más histórica por ahí a la clase, a diferencia de otras veces que la encaramos de manera por ahí un poco más analítica o por la parte más de los distintos autores, entrar un poco por la historia como para ubicarnos en esa América Latina, en ese mundo después de la Revolución Rusa, y pensar un poquito, digamos, cómo es esto de un marxismo creativo y dialéctico para América Latina. La clase está hecha, digamos, está planificada sobre la base de un texto que es de Lowy, de Michael Lowy, que se llama justamente El marxismo en América Latina, y que tiene una introducción muy larga. Es un libro muy interesante que no se encuentra en papel para aquellos que les interese, pero lo pueden imprimir, lo mandamos por mail, está digital. Es un libro muy largo que tiene una introducción donde explica todo lo que yo voy a explicar ahora, y después tiene un montón de artículos de fuentes, de textos fuentes de los autores que vemos ahora. Así que, bueno, por eso está re piola, si lo pueden imprimir. Lo que vamos a, digamos, la clase de hoy la planificamos sobre la base de lo que Lowy expone en su introducción, que son más o menos unas 70 páginas. Bien, en principio, un par de aclaraciones que para Lowy son importantes y para nosotros también, digamos, que es que la cuestión de pensar el marxismo en América Latina va a estar atravesado por tres cuestiones, que van a atravesar todos los momentos históricos y que van a ser una discusión inclusive en la actualidad. Si empiezo a hablar muy rápido, me lo pueden decir. Mis alumnos me lo dicen, en Bellas Artes. Profe, más despacio, así que bueno, no hay problema, yo hablo muy rápido. Y a veces tengo que volver a repetir lo que ya dije, así que vale que me digan si no se entiende lo que digo. Una de esas cuestiones es el carácter y las vías de la revolución. Que en cuanto a carácter y vías nos referimos a... El carácter sería el tipo de revolución que América Latina necesita. ¿Qué tipo de revolución? Si necesita una revolución socialista, si necesita una revolución democrático-burguesa, si necesita solamente una revolución, una liberación nacional de carácter antiimperialista. Y la cuestión... ¿Dijo alguien, no? No, creo que tosió. Creo que alguien tosió. Ok. Y la... Muy preparada para el debate, así que si quieren opinar. Y las vías de la revolución vendría a ser el cómo, ¿bien? Dentro de lo que serían las vías entran cuestiones como la táctica y la estrategia, que como ustedes me imagino que saben, la táctica y la estrategia son dos conceptos muy utilizados en todo, en el ajedrez, en la guerra, en la política, que tienen mucho que ver esas tres cosas además. Pero vendría a ser, de alguna manera, la estrategia, el conjunto de acciones que nosotros tenemos para lograr un fin, y la táctica, algo así como el método que utilizamos, ¿sí? Una estrategia, de alguna manera, es un conjunto de tácticas, o puede ser compuesto por varias tácticas, en momentos diferentes, una combinación de tácticas. ¿Puede ser así, Daniel? La estrategia tiene una identidad fin, propia. Claro. No es una suma, solo una suma de tácticas. Son los lineamientos más generales. Pero como vías de la revolución podemos meter estas dos cosas, la táctica y la estrategia. Un ejemplo, que no es exactamente, pero, por ejemplo, si la revolución es burguesa, por ahí la vía no es la... Estoy pensando en los 70. La vía no era la guerrilla, la lucha armada. ¿Por qué? Porque si la revolución era burguesa, había un ejército burgués, y por lo menos una parte del ejército burgués hubiese sido posible, si fuera real esa situación que correspondía a una revolución burguesa,
que una parte del ejército burgués participara en la revolución. Entonces no era necesario construir otro ejército. En cambio, si la revolución era socialista, había que destruir el ejército de la burguesía. Entonces salen vías distintas. No, pero la estrategia es los lineamientos generales. Lineamientos generales y el objetivo. Y el objetivo. Entonces, de alguna manera, esta discusión sobre qué tipo de revolución y de qué manera se hace la revolución en América Latina va a atravesar desde los comienzos de los tiempos del marxismo en América Latina hasta el día de hoy. De hecho, las diferencias en la izquierda argentina y mundial tienen que ver con estas lecturas, ¿no? Y la lectura sobre la naturaleza de la revolución tiene que ver con una lectura de la situación que se hace. Si uno hace la lectura de que la formación social en la que se encuentra es feudal o semifeudal, la consecuencia es que la revolución que se necesita en esa formación social es una revolución democrática. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver qué lectura hicieron los diferentes marxistas latinoamericanos desde 1864 más o menos a la actualidad. Pero bueno, otra de las características centrales a tener en cuenta a la hora de pensar el marxismo en América Latina son dos desviaciones que también atraviesan de alguna manera toda esta historia del marxismo en América Latina que vamos a ver hoy. Que una es lo que Lowy llama el exotismo, o a veces también lo llaman excepcionalismo indoamericano, que vendría a ser exacerbar, digamos, o poner mucho énfasis en las cuestiones típicas de América Latina que hacen que sean sociedades diferentes al resto. Eso significa que el marxismo no es útil para pensar la realidad de América Latina, porque América Latina es una formación social muy particular, con pueblos originarios, con campesinado, con toda una trama social y con estructuras sociales y políticas que son imposibles de captar a través de una herramienta analítica y de transformación social como el marxismo. Y por otro lado, el eurocentrismo, que va a venir a ser lo contrario, que es extrapolar de alguna manera las formaciones sociales o la forma en las que se dieron las formaciones sociales en Europa y pensar que en América Latina va a pasar exactamente eso. Por ejemplo, el análisis que hacen Marx y Engels, que está expuesto en el Capital y que está en la ideología alemana también, acerca de los diferentes modos de producción en el capitalismo, que ellos analizan particularmente lo que pasa en Inglaterra, pero hablan de modos de producción sucesivos que son el antiguo, el feudal, el antiguo, el esclavista, el feudal y el capitalista. De alguna manera, el eurocentrismo sería traer esas distintas etapas revolucionarias para meterlas y hacerlas encajar en América Latina. Entonces, mirar esa formación social y decir, bueno, esto es esclavista o esto es feudal, entonces la consecuencia es que tengo que hacer como si fuese un dogma, ¿no? Esto que escribió Marx en el Capital. Ambas desviaciones, de alguna manera va a decir Lowy, terminan llegando a la misma conclusión, que es que no se puede hacer una revolución socialista en América Latina. Por eso son importantes, porque a lo largo de los años, como vamos a ver acá, hubo muchas veces, digamos, hubo muchas lecturas típicas del exotismo y hubo muchas lecturas también típicas del eurocentrismo, que impidieron la utilización también del marxismo como una herramienta creativa para la transformación social, que es como lo central que va a rescatar Lowy. Nosotros acá le vamos a dar mucha más bola a aquellos marxistas que justamente hicieron una aplicación creadora del marxismo y no a aquellos que siguieron los lineamientos de las internacionales como si fuesen un dogma. Pero está bueno que conozcamos que eso existió y bueno, que existe y cómo sigue siendo y cómo podemos discutir con ese marxismo que bueno, que muchos entendemos que es bastante pernicioso, bastante molesto y nos atrasa en las luchas sociales y políticas. Por último, está la cuestión de la liberación del imperialismo. Y aquí la pregunta tiene que ver con si los países de América Latina, de la periferia en general, pero de América Latina en particular, se pueden independizar del yugo imperialista como se independizaría un país del primer mundo. Digamos, si podemos ser libres pero capitalistas, ¿sí? En el sentido de soberanos y con economías independientes, no sometidos al imperialismo, pero con una lógica capitalista. Esa va a ser otra de las cuestiones que de alguna manera va a dividir aguas entre los marxistas o en la izquierda latinoamericana. Bien, dicho esto, vamos un poquito a la cuestión histórica. Yo hice un cuadrito que no sé si se ve bien allá en el fondo, pero es un cuadrito que tiene como dos momentos fundamentales, que son dos momentos centrales para la historia del marxismo a nivel mundial y para América Latina
sobre todo la segunda parte del cuadrito, en donde tenemos la revolución cubana. Bien, nosotros tenemos entonces una revolución en Rusia que acontece en 1917, que no sé si, bueno, no pudimos todavía tener la ocasión de tener una clase sobre este proceso, pero a grandes rasgos fue una revolución que Gramsci, que es otro autor marxista que vamos a ver seguramente en la cátedra, en la segunda parte de la cátedra, vamos a tener una clase sobre Gramsci. Gramsci dijo en 1918, un año después de la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa había sido una revolución contra el capital, pero no contra el capital del capitalismo, sino contra el capital de Marx. Y esto lo dice porque, en general, después de que Marx y Engels empezaron a escribir lo que escribieron y publicaron lo que publicaron, los marxistas del mundo se apropiaron de ese marxismo, muchos de ellos de una manera muy dogmática. Entonces pensaban que era imposible que un país atrasado, campesino, con la cantidad de, digamos, con el MIR ruso, que era una aldea colectiva en donde se producía de manera colectiva en el agro, que era imposible que un país como Rusia pueda hacer una revolución socialista. ¿Sí? Digamos, los marxistas más dogmáticos pensaban que era imposible que en Rusia haya una revolución socialista. Sin embargo, en 1917, después de un primer intento en 1905, donde la burguesía no se hace cargo de las tareas democráticas en Rusia, va a haber una revolución socialista. Y esa revolución va a patear de alguna manera el tablero, pero ya veníamos desde antes, o ya se puede hablar, digamos, desde antes de un marxismo, si se quiere, no sé, Lowey le llama creativo, algunos le llaman heterodoxo, pero como dice nuestro querido compañero Luis Bruneto, el verdadero marxismo es el que aplican los bolcheviques. Está inspirada de alguna manera en los propios escritos de Marx anteriores a su muerte, casi inmediatamente anteriores a su muerte, que uno los puede ver, por ejemplo, en los estudios que hizo junto con Engels de la Comuna Rusa. Como esos estudios son difíciles de conseguir traducidos, lo que sí pueden conseguir, que está bueno para ilustrar esta discusión que les cuento, es una correspondencia que tiene con Vera Zasulich. Que Vera Zasulich primero fue una populista rusa que después se hizo marxista en el transcurso de estos años, entre 1890 y principios del siglo XX. Y en esas cartas, Vera Zasulich le pregunta a Marx si es posible hacer la revolución. Digamos, ¿qué va a pasar con la comuna rusa en realidad? Con la comuna campesina rusa, que es un espacio muy grande, una extensión territorial muy grande, en donde los campesinos producen de manera colectiva. El fruto de lo que se produce se divide por igual, pero también hay pequeñas parcelas de cada una de las familias que son distribuidas por el Consejo de Ancianos. En esta discusión acerca de la comuna rusa, Marx le dice que depende qué es lo que se haga, qué es lo que se acentúe en la lucha revolucionaria, durante el transcurso de la lucha revolucionaria en esa comuna rusa. Si se acentúan las cuestiones más colectivas o si se acentúan las cuestiones más individuales. La existencia de parcelas individuales hace pensar que la comuna rusa puede morir y transformarse en un montón de parcelas. Entonces pasaría de ser propiedad comunal o colectiva a propiedades individuales, a después seguir siendo propiedades individuales, transformar esos campesinos en obreros, que vayan a las ciudades y que trabajen ese excedente poblacional, todo el proceso que vimos en Inglaterra. Marx dice, puede ser que la comuna rusa no necesite atravesar el capitalismo. Si logra, de alguna manera, acentuar esas cuestiones colectivas de la forma de producción, como está inserta en un capitalismo desarrollado en el resto de los países, se puede nutrir de esa tecnología de los países desarrollados. Esto era, digamos, de alguna manera lo que los bolcheviques terminaron haciendo, digamos, varios años después, más o menos unos 30 años después de esta correspondencia de Marx con Vera Zasulich. Entonces uno puede ver en el propio Marx que no existe el etapismo que los dogmáticos en ese momento abrazaban, ¿no? Esta idea de que no, en Rusia no, hay que esperar, primero que sea capitalista, que se desarrolle una clase obrera con conciencia, recién ahí después hacer la revolución. Bueno, toda esta historia, que ustedes la van a ver con Luis muy bien, yo necesitaba hacer esta introducción porque como no la tenemos todavía en la clase, es importante que ustedes más o menos se sitúen. ¿Bien? A partir de la Revolución Rusa de 1917, van a comenzar a existir en el mundo los distintos partidos comunistas, que van a ser centrales para pensar la lógica del marxismo en América Latina.
Pero estos partidos comunistas en el mundo se van a crear a partir de lo que se conoce como Tercera Internacional, que yo lo tengo marcado acá, que nace en 1919 de la mano de los bolcheviques, de la mano de Lenin, pero que se llama Tercera Internacional no por casualidad, sino porque es la continuación de otras dos internacionales. ¿Saben lo que es la internacional? ¿Qué se les ocurre? Una reunión de partidos comunistas. Perfecto. Una reunión, una confederación, una reunión mundial de partidos. La primera internacional, que fue la que fundaron Marx y Engels con Bakunin, fue ahí en 1864. Fue fundada en Londres y duró un par de años, no fue muy larga. Fue fundada por los socialistas, de la mano de Marx y de Engels, grupos de sindicalistas y también los anarquistas, los anarcocolectivistas de Bakunin. Ahí hubo, bueno, un entredicho, un par de problemitas entre los anarquistas y los socialistas. Se termina disolviendo esa primera internacional. Marx y Engels fundan entonces una segunda en 1889, que es la que yo les marco acá. Esta segunda internacional va a ser la conocida como socialdemócrata. Y esta segunda internacional va a ser muy importante, porque funda las socialdemocracias europeas, digamos. O sea, de alguna manera va a ser el momento en el cual van a empezar a existir estos partidos conocidos como socialdemócratas, que muchos son hoy gobierno en algunos países de Europa, o lo han sido durante muchos años. Esos partidos comenzaron siendo revolucionarios. Marx y Engels fundaban la socialdemocracia alemana, que hoy es un partido absolutamente reformista y acoplado al sistema democrático burgués, de alguna manera. Esa internacional, esta segunda internacional, va a existir hasta 1916 y se disuelve o se rompe porque los partidos socialdemócratas deciden apoyar a las burguesías de los países de Europa en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, en el momento de la guerra. Había que votar los créditos, todos eran senadores y diputados. Bueno, votaron los créditos para la guerra. Entonces hubo un sector del Internacional que les reprochó a estos compañeros que habían votado a favor de los créditos de guerra: ustedes no son internacionalistas, los marxistas somos internacionalistas. ¿Cómo van a votar créditos de guerra para que las burguesías manden a sus compañeros trabajadores a matarse con los trabajadores de otros países por banderas que no son las nuestras? El marxismo es internacionalista. Entonces ahí, en ese momento, digamos, con la Primera Guerra Mundial, sobreviene esta crisis que termina rompiendo esta segunda internacional. Pero finalmente, cuando acontece la Revolución Rusa, Lenin y sus compañeros, Trotsky y demás, van a fundar esta tercera internacional, que le van a poner tercera porque justamente es la continuidad, o quieren remarcar que es una continuidad de la primera y de la segunda. Y va a tener distintas etapas. A nosotros las que nos van a interesar, los primeros congresos, del primero al cuarto congreso, va a estar vivo Lenin, ¿sí? Y van a ser, de alguna manera, los congresos que proponen exportar la forma de lucha soviética al resto del mundo y crear partidos comunistas en el resto del mundo. Por eso va a pasar que, yo tengo anotado acá, por ejemplo, tenemos los partidos comunistas en Argentina en 1918, se funda, en México también en 1918, tenemos el de Uruguay en 1920, y en 1922 tenemos el brasilero y el chileno. De alguna manera van a ser un resultado de esta revolución rusa que manda, de alguna manera, una orden, no es una orden, pero habían hecho una revolución los tipos, y todos los partidos socialistas, socialdemócratas del mundo, comienzan a tener crisis. En algunos casos comienzan a tener crisis porque hay un ala del partido que es bolche o que apoya esa revolución en Rusia, entonces van a formar los partidos comunistas, y en otros casos va a haber pequeños grupos de socialistas o de anarquistas que evolucionan hacia el bolchevismo y terminan construyendo los partidos comunistas. Ese es el caso de Brasil, por ejemplo, que no se rompe de un PS, sino que comienza a existir como partido comunista directamente, de cero a partido comunista. ¿Me siguen? Voy muy rápido. Es aburrido. No, bien. Bien, es solo para testear si están siguiendo. Bien, entonces, del primero al cuarto entonces tenemos a Lenin, tenemos la fundación de los partidos comunistas, tenemos la exportación del método soviético. En 1924, ¿qué pasa?
Frente Socialista de la Revolución. Sí, y el Frente Único. Ahora lo voy a decir. Ah, En 1924 muere Lenin, el máximo dirigente junto con Trotsky de la revolución en Rusia, y ahí comienza a estar todo un poquito más. Aquellos que estudiaron un poco la revolución rusa ya van a ver con Luis lo que pasa después de la muerte de Lenin, que es el ascenso, ¿no?, de este sector en donde se encuentra Stalin fundamentalmente. Fue una cagada para la revolución, fue como de alguna manera el ocaso de la revolución. Entonces, en 1924 ya comienzan las críticas a la vía leninista, a la idea del soviet, pero fundamentalmente al carácter socialista de la revolución y al Frente Único, que son las dos tácticas más importantes que están del primero al cuarto Congreso del Internacional. ¿Qué es el Frente Único? Juntarse con todos los partidos de izquierda que hay en los países para hacer la revolución. Digamos, vos estás en Argentina, bueno, juntate con todos los partidos de izquierda que hay en Argentina y organizá un Frente Único y hacer la revolución. Esa es la tarea. Ahora, en 1924 comienzan esas críticas que para 1928 van a cristalizar en una nueva táctica que se va a llamar clase contra clase. ¿Por qué es importante esa táctica? Para América Latina no tanto, pero para el mundo, para Europa en realidad es muy importante porque de alguna manera va a ser una táctica muy pifiada que va a permitir el ascenso de los fascismos en Europa. ¿Por qué? Porque la táctica de clase contra clase significa desconocer como posibles aliados a las socialdemocracias de Europa. Entonces, ninguna alianza con la socialdemocracia alemana, porque la socialdemocracia alemana es caracterizada como el socialfascismo. Esto tiene una explicación, y es que la socialdemocracia alemana había matado a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, había matado a los compañeros espartaquistas o del ala más ligada a los bolches en una rebelión que hubo, en un intento de revolución que hubo en Alemania. O sea, los propios socialdemócratas, sus propios compañeros, mataron a estos dos dirigentes revolucionarios, y esto trajo de alguna manera como consecuencia la adopción de la táctica de clase contra clase y la caracterización de la socialdemocracia como socialfascista. Entonces, ningún acuerdo con la socialdemocracia y vamos clase contra clase. Eso que termina provocando que los partidos comunistas vayan solos a las elecciones sin ninguna alianza con otro sector de la izquierda y que ganen las elecciones que avancen los nazis en Alemania, que avance Mussolini en Italia, bueno, que acontezca lo que aconteció con una especie de fascismo en Portugal, digamos, y varios etcétera. Pero el ascenso de las derechas en Europa en general y con la consecuencia más terrible de todas, que fue el nazismo en Alemania, ¿no? Como además un régimen completamente nazi, fascista y sanguinario. Sí. No terminé de entenderlo de la estrategia de clase contra clase. Clase contra clase vendría a ser desconocer a los otros partidos progresistas o de izquierda o reformistas, pero de izquierda, de alguna manera, como posibles aliados en la lucha política. Entonces, ese desconocimiento hace que tomen una táctica de ir solos, de que los partidos comunistas vayan solos a las elecciones, a encarar cualquier otra lucha, digamos, sindical y demás, y pierde terreno el sector más progresista a favor de las derechas, que en ese momento estaban ascendiendo, digo, el nazismo en Alemania, bueno, y esta situación del ascenso de las derechas en general, que además se dio después de todo un proceso de revoluciones ininterrumpidas. Después de la revolución en Rusia no fue solo Rusia. No importa, hoy no podemos dar esto hoy, pero después de Rusia hubo un montón de rebeliones, hubo revoluciones en Alemania, hubo revoluciones, tuvo el Bienio Rojo en Italia donde estaba Mariátegui, ahora vamos a charlar un poco de qué fue lo que vio Mariátegui cuando viajó a Italia. Entonces, de alguna manera, estas revoluciones fueron sofocadas con el ascenso del fascismo. El que lo caracteriza muy bien, que por ahí está bueno que está en internet, es Trotsky. Trotsky escribió un libro, un texto, que se llama Del tercer periodo, de los errores del tercer periodo. El tercer periodo vendría a ser el que comienza en 1928 con la táctica de clase contra clase. Habla del tercer periodo de la Tercera Internacional. Se llama De los errores del tercer periodo y ahí le dice a los comunistas, se equivocaron porque ustedes con esa táctica de no aliarse a nadie en contra de la derecha terminaron favoreciendo el ascenso del fascismo. Y el ascenso del fascismo es el temor a la revolución. Son las clases medias que apoyan movimientos de masas
que le tienen miedo al gran capital que los aplasta y a la clase obrera que se le sube arriba. Digamos, o sea, ustedes favorecieron la emergencia de estos movimientos. Digamos, eso de los errores del tercer periodo aparece. Se la llama entonces clase contra clase porque no se alían con los sectores pequeños burgueses. Claro. Porque sería la clase obrera contra la clase burguesa, desconociendo... Sin ningún representante de otra clase o que pueda parecer de otra clase, digamos. Tiene que ver también con una lectura acerca de cuáles son los límites, digamos, de una política de clase, ¿no? Digamos, como existe esta idea de que la clase obrera tiene que tener sus propias organizaciones y esas organizaciones no tienen bajo ningún punto de vista que hacer alianzas ni tácticas ni circunstanciales con un partido que sea de características o pequeño burguesas o democráticas. Más o menos la táctica que actualmente aplica el PTS, por ejemplo. Que el único que representa a la clase obrera es el PTS. Entonces el resto de los partidos son pequeños burgueses, etc. Entonces, PTS contra el resto del mundo. Antes era el Partido Comunista contra el resto... No, pero en la misma línea, ¿eh? En ese momento era el Partido Comunista. O sea que los trotskistas aplican las tácticas stalinistas, sí, cerradamente. Hay que entender también lo que estaba pasando con las socialdemocracias en el mundo, digamos, o sea, es muy fácil criticar de alguna manera hoy esa táctica, pero también hay que entenderla en relación al contexto, digamos, con lo que había pasado en Alemania y con lo que estaba pasando con las socialdemocracias en el mundo, que estaban, entre otras cosas, de alguna manera adecuándose a las nuevas democracias, a las democracias europeas, digamos. Esta idea de ir a elecciones, ¿no? Del etapismo, bueno, si vamos a elecciones, ganamos, conseguimos llegar a la presidencia, tal vez, logramos hacer transformaciones de a poquito hasta que llegue el socialismo, digamos. Existió esa idea bien etapista, bien reformista en la socialdemocracia. ¿Querías decir algo? Que, digamos, me parece que la cuestión que se pierde como central de la discusión contra la táctica clase contra clase es justamente que es el frente político necesario, que no es solamente la clase obrera, sino que es la clase obrera revolucionaria, porque los sindicatos dirigidos por la socialdemocracia o los partidos de la socialdemocracia también eran de amplia base de la clase obrera, digamos, en términos de quiénes los componían. El tema es de nosotros, los recontra revolucionarios, son los contra todos, y se pierde, claro, y se pierde de vista, digamos que ahí me parece que donde hace Trotsky también, que es la tarea era aniquilar al fascismo. Trotsky propone hacer esos frentes, traccionar esos sectores para un frente con los revolucionarios para aniquilar al fascismo. Entonces ahí quiere buscarlo, rodearlo, donde estén y aplastarlo. Entonces es como está presionada por el ascenso del fascismo de alguna manera la discusión. Perfecto, y sí, tal cual. Bien, de alguna manera entonces, cuando los partidos comunistas del mundo reunidos en la internacional se dan cuenta de la macana que se habían mandado con la táctica clase contra clase, lanzan en 1935 lo que se conoce como el Frente Popular, que es la última táctica lanzada por la internacional hasta que después, en 1956, se transformó en una oficina. O sea, pasó a ser de la Comintern al Cominform, pasó a ser una oficina, ¿no? Más adelante. La última táctica lanzada como internacional comunista o como tercera internacional va a ser la táctica del Frente Popular. Esta táctica va a asumir distintas formas en los distintos países latinoamericanos, pero lo vamos a ver a medida que avancemos con el tema de los años. Pero ahora, ¿por qué para nosotros es tan importante pensar las tácticas o las órdenes o las líneas o los lineamientos que lanzaba esta internacional, sobre todo la tercera internacional después de la Revolución Rusa? Porque tal vez muchos que son muy jóvenes acá no vivieron digamos, otros momentos históricos anteriores en los cuales los partidos comunistas tenían un gran peso en las políticas nacionales de los países de América Latina. Pero lo cierto es que los partidos comunistas van a ser una referencia mundial y en todos los países de América Latina, ya sea para seguir la corriente de lo que las internacionales decían, o ya sea para estar en contra de esos partidos, o ya sea para, dentro de esos partidos, hacer una lectura innovadora sobre las tácticas que lanzaba la misma internacional. Siempre van a ser muy importantes los partidos comunistas. Ahora vivimos una situación completamente diferente. Creo que
ni saben dónde queda un local del Partido Comunista muchos de los jóvenes de hoy, pero porque vivimos en un momento histórico diferente, ya no es tan importante. Inclusive cuando yo iba al secundario, el Partido Comunista todavía era muy importante y para muchos de mi generación los primeros pasos en la militancia estuvieron asociados a algún curso de formación del PC, porque era todavía más hegemónico, digamos. Luego voy a hablar de 3 etapas en lo que vendría a ser el desarrollo del marxismo latinoamericano. Nosotros tomamos esa caracterización de Lowy y le sumamos una última etapa a propuesta de Daniel, que es esta etapa que comienza tristemente con la caída del muro en 1989, ¿sí? Y estas etapas van a ser una primera, que él llama revolucionaria, que va a comenzar con la fundación de estos partidos, por acá, por la década del 20, ¿no? El Partido Comunista de Argentina en el 18, el de Brasil en el 22, el de Uruguay en el 20. Va a comenzar en esta etapa, o sea, a principios de la década del 20, y va a terminar en 1935, cuando van a acontecer 2 cosas. Por un lado, un levantamiento militar muy importante que se llamó la Rebelión Roja en Brasil, y también el lanzamiento de la táctica del Frente Popular de la Internacional Comunista, como les contaba recién. A partir de mediados del 35, no es tan preciso Lowy, no dice 1935, dice mediados de la década del 30, pero como pone como mojón, de alguna manera, o como punto de referencia, este levantamiento militar en Brasil, vamos a ponerlo en el 35. Y después hay otro momento que él va a llamar un periodo estalinista, que va a comenzar a mediados de la década del 30 y va a terminar de alguna manera con la Revolución Cubana en 1959. ¿Tengo una pregunta? Sí. No terminé de entender bien en qué consistía la táctica esta del Frente Popular. Ahora la vamos a explicar. Ok. Pero en general, para responder a la pregunta, el Frente Popular vendría a ser, al contrario de clase contra clase, asociarse con todos los partidos burgueses, nacionalistas, democráticos en contra del fascismo. La consecuencia también estaría en pensar qué pasa con los países donde no hay fascismo. El Frente Popular acá en Argentina se unió a la Unión Democrática en contra de Perón porque hacía la lectura de que Perón era fascista. Ponele. O sea, para pensar cómo funcionó la estrategia la táctica del Frente Popular en los distintos países, ahora vamos a charlar un poco más de eso cuando avancemos en el tiempo. Pero el Frente Popular vendría a ser aglutinar a todos los partidos relativamente democráticos para luchar en contra del fascismo, ¿sí? Que tuvo consecuencias, bueno, de todo tipo. Ahora vamos a ver cuáles fueron. Obvio que el Frente Popular en algunos países europeos funcionó. Qué sé yo, el caso de España. ¿Qué sí en España? En España funcionó, digamos, contra el franquismo, por ejemplo, la idea del Frente Popular. En Chile también funcionó. ¿Hay algún chileno? ¿Chilena? Bueno, Josefa debe saber un poco del Frente Popular chileno. Fue una táctica que en Chile tuvo un funcionamiento relativamente piola, salvo porque el Partido Radical utilizaba a los socialistas contra los comunistas y así. Bien, a partir de 1959 entonces, y hasta 1989, que se produce la caída del muro, vamos a tener otro periodo, o un nuevo periodo revolucionario. Y a partir del 89 en adelante vamos a tener un periodo que está en discusión todavía, pero bueno, podríamos ponerle contrarrevolucionario inicialmente, o por lo menos durante los años 80 y 90, y habría que ver o poner en discusión cómo caracterizaríamos el periodo actual a la luz de los procesos que acontecen en el marxismo de América Latina. Pero bueno, eso lo vamos a dejar abierto, así lo charlamos al final. Pero entonces, tenemos de mediados de los 20 hasta 1935 o mediados de los 30, un proceso que vamos a llamar revolucionario, según Lowy, ¿no? De mediados de los 30 hasta la Revolución Cubana, el estalinista. Y de la Revolución Cubana hasta el 89, otro periodo revolucionario. Para finalmente, después del 89, tener una contrarrevolución a nivel mundial, que tuvo la forma, entre otras cosas, no solo de las dictaduras en América Latina, sino del neoliberalismo después, y bueno, y todo ese proceso del pensamiento único, del consenso de Washington, que bueno, que creo que es un poco más contemporáneo y lo conocemos un poco mejor. Bien, sobre el tema de este primer periodo del que habla Lowy, tenemos
dos cosas importantes para mencionar. Una de ellas es los principales teóricos o militantes más destacados, si se quiere, de estos años, que para Lowy van a ser dos. Uno de ellos es Julio Antonio Mella, que es un cubano que vivió entre 1903 y 1929, y el otro va a ser José Carlos Mariátegui, que acá se me quemaron los papeles, pero vivió entre 1894 y 1930. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de Mella y de Mariátegui? De Mariátegui. Bueno, es extraño, pero generalmente son autores muy poco estudiados, sobre todo, no sé, en la academia. Yo soy socióloga, a mí nunca me hicieron leer en mi vida a Mariátegui, y sin embargo creo que analíticamente es muy poderoso lo que Mariátegui vio, lo que vio Milcíades Peña también, lo que vio Silvio Frondizi. De alguna manera son pensadores muy marginales, por ejemplo, muy marginados por la academia en ciencias sociales. Para todos aquellos que estudian ciencias sociales lo deben ver, digamos, de que nosotros generalmente leemos autores europeos, pero además esto pasa que justamente este bloqueo sobre el pensamiento de Mariátegui, de Mella y de todos estos grandes marxistas latinoamericanos muchas veces llega inclusive a las organizaciones. Muchas organizaciones no conocen que existe Mella, que existe Mariátegui, digamos, que existieron estos puntos de vista revolucionarios, su lucha, su acción revolucionaria. Por eso es importante reivindicarlos. Entonces, en términos teóricos, estaría la producción de Julio Antonio Mella y la de José Carlos Mariátegui, y en el punto de vista práctico vamos a tener dos momentos que Lowy enfatiza en este primer periodo revolucionario. Uno de ellos va a ser la insurrección salvadoreña de 1932, y la otra va a ser el levantamiento militar brasilero de 1935, como momentos, digamos, prácticos de gran importancia en este primer periodo. Julio Antonio Mella fue, como le dije recién, un cubano, fue fundador de la Liga Anticlerical de Cuba, también fue fundador de la FEO, que es la Federación de Estudiantes Universitarios Cubanos, fue fundador del Partido Comunista en Cuba en 1925 y fue, siendo muy joven, integrante de su comité central por sus capacidades, porque los compañeros lo han elegido, porque siempre fue un destacado militante y un destacado teórico aún en su juventud, digamos, una persona muy joven. Mella va a ser uno de los primeros teóricos marxistas de la época en plantear que la revolución en América Latina no tenía que ser democrática solamente y no tenía que ser antiimperialista solamente, sino que tenía que ser una revolución por el socialismo, pero también tenía que cumplir tareas democráticas y tenía que ser profundamente antiimperialista. Para Mella van a ser cosas que van a ir unidas. No puede haber una revolución democrática sin cumplir las tareas, digamos, no puede haber una revolución al revés, socialista, que no cumpla las tareas democráticas o que no encare la lucha antiimperialista en América Latina. Pensar una revolución para América Latina es pensar una revolución que además de socialista es democrática y es antiimperialista. Esto va a ser revelador. ¿Por qué? Porque en general, después de la muerte de Lenin, cuando comienza ya esta crítica en la internacional sobre el Frente Único, sobre el carácter socialista de la revolución, que van a ser dos cosas que se van a poner muy en duda después de la muerte de Lenin y con el ascenso del estalinismo, va a sobrevivir la idea de que las formaciones sociales que son precapitalistas necesitaban revoluciones democráticas, necesitaban revoluciones burguesas, con este mismo librito, con este mismo dogmatismo con el que se pensaba antes de la Revolución Rusa, la Revolución para Rusia. ¿Recuerdan que yo cuando empezó la clase les dije, bueno, Gramsci dice que fue una revolución contra el capital, no contra el capital solamente, sino contra el capital de Marx, en el sentido de que fue una revolución antietapista, completamente creativa, digamos, entendiendo el marxismo para hacer una lectura de esa formación social, pero para luchar por el socialismo para ese momento histórico. Eso mismo fue lo que Mella
en ese momento ya desde muy temprano, imagínense que se murió en el 30, sus producciones están más o menos situadas entre el 15 y el momento de su muerte, o sea que es casi contemporáneo a la Revolución Rusa, lo cual es toda una revelación la forma en la que ella estaba pensando la revolución para América Latina. Nosotros en la bibliografía para la clase de hoy ya mandamos un extracto de un texto que se llama ¿Qué es el APRA?, que es muy interesante. No podemos, o sea, son tantos los autores y tantos los años que abarca esta clase que yo no me puedo detener en cada uno, pero estaría bueno que puedan leer esta crítica a ¿Qué es el APRA?, en donde Mella piensa la distinción entre participar en un espacio de carácter nacionalista, cuyas tareas son democráticas, pero preservando la independencia de clase, y pensando siempre en términos de que preservar la independencia de clase implica no disolver la identidad en una organización de características que terminaron siendo completamente reformistas como el APRA. ¿Me querías decir algo? Sí, ¿en qué año funda el PC de Cuba? 1925. Que no se llama PC, se llama Partido de los Trabajadores. No, en Cuba. Sí, no se llama PC al principio. Sí. Al principio sí. Después se Eso llama después. PSP. Ah, al principio sí. Bueno, en 1940. Pues yo tengo acá PC, pero después pensé que No, probablemente... En el después medio cambié. se llama diferente. Perfecto. Bien. Mariátegui va a ser un peruano casi contemporáneo, en realidad contemporáneo a Mella, un poquito más grande, porque van a ser unos años antes. También va a morir muy joven. Va a ser un escritor, periodista, va a fundar la revista Mauta, y alrededor de esta revista va a aglutinar un sector de intelectuales revolucionarios peruanos que en ese momento van a empezar a pensar una revolución para América Latina y van a empezar a hacer una aplicación del marxismo para estudiar la realidad la realidad peruana de ese momento. Él va a fundar, por un lado el Partido Socialista adherido a la Tercera Internacional en Perú, en 1928, después de la revolución en Rusia. Va a publicar ese mismo año 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que son 2 de esos 7 ensayos los va a mandar a la Internacional Comunista, que en la Internacional Comunista ya no estaba más Lenin y de alguna manera estaba empezando a ser ocupada por los estalinistas, entonces fue objeto de mucha polémica lo que decía Mella en ese momento. Fue fundador, Mariátegui, fue fundador de la CGT peruana, la Central de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores Peruanos, y va a ser de alguna manera para su momento histórico un incomprendido tanto por los que en ese momento estaban en el Partido Comunista como por los trotskistas. Para los trotskistas Mella era un exotista, Mariátegui. ¡Ay, no! Por Dios, Mariátegui. Para los trotskistas, Mariátegui era un exotista, era un indigenista, como que se encargaba de todo el tiempo remarcar esas cuestiones típicas de América Latina que tanto le molestaban a aquellos que intentaban pensar desde una matriz más europea la revolución para América Latina, pero para las personas que estaban en el Partido Comunista y eran más ortodoxos, justamente era un trotskista. Mariátegui, porque Mariátegui decía, no, acá hay que hacer la revolución socialista, antiimperialista y democrática, todo junto, lo mismo que decía Mella, van a ser muy similares, de hecho los 2 escritos que mandamos para la clase de hoy son muy parecidos, plantean lo mismo. Lo que va a plantear muy fuertemente Mariátegui es que las burguesías del mundo llegan tarde, de alguna manera, las burguesías de América Latina llegan tarde al capitalismo, entre comillas, y no van a tener la capacidad, la fuerza o la voluntad para ser antiimperialistas, para encarar una lucha por la independencia y de manera antiimperialista, para el desarrollo independiente y soberano de sus países. Por lo tanto, los aliados naturales de los trabajadores para la revolución van a ser los campesinos y los indígenas. Este tilde de indigenista también tiene que ver con que Mariátegui estudió mucho la comuna incaica. La estudió con afán investigativo, pero también porque creía que esa comuna incaica tenía particularidades colectivistas, así como las que Vera Sassurich veía en la comuna rusa, de alguna manera. Entonces quería recuperar un poco, tenía esa nostalgia por el pasado que de alguna manera también tuvo Gramsci o que también tuvo Lukács, que no tiene que ver con querer hacer que las ruedas de la historia vuelvan para atrás, pero que sí tienen que ver con resignificar algunas cuestiones históricas, culturales e históricas de los países en donde estaban. Bien.
Pero mientras Mella y Mariátegui escribían, participaban de colectivos que se organizaban, fundaban centrales de trabajadores y federaciones estudiantiles y hacían todo esto que estamos hablando, que es maravilloso, también había dirigentes estalinistas en América Latina. Uno de ellos, que va a ser muy conocido, es Vittorio Codovilla, que era un italiano que había venido a vivir acá en la Argentina, fue muchas veces delegado a la Internacional en la época del estalinismo. Para aquellos que vienen del PC o que tuvieron un paso por el PC, es objeto de burla. Vittorio Codovilla todo el tiempo en el seno del PC es para reírse, es un chiste hablar de Codovilla. Codovilla va a representar la ortodoxia estalinista a rajatabla en América Latina. Entonces, cuando la Internacional Comunista lanza la estrategia de clase contra clase, va a querer que no haya ninguna alianza con nadie. Cuando la Internacional Comunista lanza la estrategia de Frente Popular, va a querer ir a la cola de todas las burguesías, de la burguesía argentina, y va a plantear que todos los partidos comunistas vayan a la cola de las burguesías. Pero además, y esto va a ser como lo peor, cuando el tiempo vaya avanzando y a partir de y a mediados de los años 40, en la lucha contra el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos planteen la coexistencia pacífica, Codovilla va a plantear que el antiimperialismo ya fue y que ahora hay que ser amigos de Estados Unidos, porque Estados Unidos luchan contra el fascismo. O sea, digo, para que vean lo que implica, digamos, esta ortodoxia de Codovilla, ¿no? Entonces, durante el transcurso de la existencia de Mella, de Mariátegui, de sus gestas, de sus escritos y demás, van a comenzar a existir estos otros dirigentes más ligados al estalinismo, que van a tener una posición mucho más dogmática, mucho más dura, que vamos a ver luego que se representa fundamentalmente con dos cuestiones fundamentales, que son la revolución por etapas y el bloque de las 4 clases. Pero, mientras tanto, digamos, en el transcurso de estos años 30 que fueron controversiales porque de alguna manera el estalinismo se iba afianzando, también hubo 2 estallidos revolucionarios muy importantes en América Latina. Uno de ellos es el de El Salvador de 1932, que El Salvador va a ser una sociedad muy rural, profundamente atravesada por gobiernos casi dictatoriales o dictatoriales de hecho, desde los inicios de su existencia. Y va a fundar su Partido Comunista en 1930. Va a ser uno de los últimos partidos comunistas de América Latina, el de El Salvador. Y ese Partido Comunista se funda con trabajadores, campesinos y con algunos estudiantes, entre los que estaba Agustín Farabundo Martí, que va a ser uno de los dirigentes fundamentales de esta insurrección de El Salvador de 1933. Había entonces una dictadura en El Salvador y el Partido Comunista, sin consultar con la Internacional, organiza una rebelión, organiza una insurrección popular, campesina y obrera. Lo que pasa es que, bueno, la insurrección es delatada y la oligarquía que estaba en el poder se entera y decide reprimir antes de que efectivamente se produzca la insurrección. Lo cierto es que los campesinos se defienden y se produce efectivamente, digamos, en muchas zonas rurales una verdadera insurrección popular que es sofocada. Este proceso se conoce como la matanza en El Salvador. Mataron, asesinaron y murieron acribilladas más de 20.000 personas, hombres y mujeres, fundamentalmente campesinos, cuando se sofocó esta gesta, digamos, esta insurrección popular. Más adelante, cuando hagan un balance sobre esta insurrección, va a decir Lowy que lo que van a decir los organizadores de la insurrección es que sus defectos o los problemas que tuvieron fueron más por derecha que por izquierda, que deberían haber organizado mejor, debería, ser una insurrección que tenía como fin el socialismo, la instalación del socialismo. Esto es algo completamente ajeno a la Tercera Internacional. Imagínense la Tercera Internacional dándole el visto bueno, ¿no?, a una insurrección popular que quiere instalar el socialismo en un país como El Salvador. Fue un levantamiento de masas armado, tuvo características revolucionarias y profundamente agrarias. Bien, esto va a ser como la característica del levantamiento de El Salvador en el 32. 3 años después se va a producir otro levantamiento, pero en Brasil, y que va a ser completamente diferente. Primero porque no va a ser una insurrección de masas como la de El Salvador, sino que va a estar sobre todo ejecutada o impulsada por sectores militares.
El dirigente de esta insurrección es Luis Carlos Prestes, que era un militar nacionalista, progresista. En los otros países de América Latina hubo militares nacionalistas y progresistas, en la Argentina no, pero existe una tradición progresista de militares en Venezuela, de donde vino Chávez. Digo, no todos los militares de América Latina son los hijos de puta que tenemos acá. Lo cierto es que este señor Luis Carlos Prestes había dirigido ya en la década del 20 una movilización, un levantamiento de los tenentes o de los tenientes que había ido por distintas zonas de Brasil, quemando los papeles de deuda, levantando a la gente en contra de las oligarquías de los pueblos, intentando de alguna manera terminar con ciertas cuestiones relacionadas con un régimen que percibía como muy desigual para Brasil, sobre todo por la forma en la que la oligarquía brasilera ejercía el gobierno. 10 años después, un poquito más de 10 años después, Luis Carlos Prestes vuelve a estar al frente de una insurrección militar que arranca esta vez en las provincias del norte de Brasil, en Natal, en Recife, que también va a ser sofocada, pero en esta insurrección el fin último de esta insurrección no va a ser el socialismo, va a ser una insurrección que tiene un programa democrático, antiimperialista, pero no va a ser un programa típicamente de revolución socialista. Por eso Lowy dice que esta insurrección del 35 es transicional. Nos está marcando de alguna manera la pauta de que estamos pasando a ese segundo periodo, que es el que se conoce como stalinista. Este periodo que se conoce como stalinista, que arranca a mediados de la década del 30, se va a caracterizar fundamentalmente por tres cosas, dice Lowy. Y estamos de acuerdo con lo que dice Lowy. Primero, por la aparición en los distintos partidos comunistas de un aparato jerarquizado de, entre comillas, profesionales, pero fundamentalmente muy autoritario al interior de los partidos. O sea, la aparición de un aparato partidario que prioriza la forma antes que el contenido, que hace una aplicación muy dogmática del marxismo, pero que además es muy autoritario, ¿sí? Por otro lado, la asunción del bloque de lo que se conoce como el bloque de las cuatro clases. Estaba por preguntar si puedo borrar, como le pregunto a mis alumnos. Bien, entonces tenemos, por un lado, el aparato burocrático de los partidos comunistas. Por otro lado, el bloque de las cuatro clases. ¿Cuáles son las cuatro clases? Vamos, la juventud de la lista. Ayúdeme. Un cero. Una es fácil. El proletariado. El proletariado. La burguesía. La burguesía nacional antiimperialista. La pequeña burguesía La pequeña burguesía. y el campesinado. Y el campesinado. Estas cuatro clases, junto con la revolución por etapas, va a ser una especie de combo que de alguna manera la Internacional Comunista le va a proponer a los países de América Latina como receta para que hagan la revolución en sus países. Le dice a ustedes que tienen países semifeudales, que todavía no hicieron una verdadera revolución democrática, lo que necesitan es, primero, hacer una revolución democrática de la mano de la burguesía antiimperialista, que esa revolución democrática avance, que avance el capitalismo, que haya una clase obrera grande, que tenga conciencia de clases, y bueno, y después hay que hacer la revolución socialista, pero después, primero, júntense con las burguesías progresistas de sus países, con la pequeña burguesía, con el campesinado y fundamentalmente la clase obrera, porque aparte ellos nunca abandonan la idea del proletariado, según ellos. Pero digamos, van a ser dos cosas que van a venir de la mano. Esta idea de las etapas de la revolución y esta idea de el bloque de las cuatro clases, en donde está la revolución, la burguesía nacional, que es caracterizada como antiimperialista. Que este combo de las cuatro clases y de la revolución por etapa haya venido de la mano de la táctica del Frente Popular no es una casualidad. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas.
justamente, si la orden para los países del mundo era juntarse con todos los partidos democráticos, o sea, Partido Democrático también puede ser el PRO, ¿no? O sea, juntarse con todos los partidos democráticos para luchar en contra del fascismo era la orden de la Tercera Internacional a partir de 1935, y, digamos, el Partido Comunista de la Unión Soviética fuertemente va a insistir en este bloque de las 4 clases, además pensando mucho en la experiencia china, que después seguramente cuando tengamos la clase de Vietnam vamos a ver un poquito una colita de lo que pasaba, ¿no? Por ahí por esos países del Oriente. Lo cierto es que estos virajes que va a tener la Tercera Internacional van a afectar definitivamente a América Latina porque van a tener consecuencias muy serias. Por ejemplo, la idea del Frente Popular en Cuba significó que en 1939 apoyen a Batista, los comunistas cubanos. ¿Por qué? Porque Batista había dicho que iba a colaborar con la lucha en contra del fascismo, y como ellos estaban con el Frente Popular Antifascista en el mundo, bueno, había que estar con todos los gobiernos que eran antifascistas, ¿verdad? Lo mismo en Colombia, van a apoyar al Partido Liberal y llegan incluso a romper con la izquierda del Partido Liberal y a apoyar a la derecha, que el candidato se llamaba Santos también. No sé si era algo del después presidente Santos. Por último, en Argentina, lo que ya les conté recién, digamos que el Partido Comunista hizo una alianza, digamos, con lo que se conoce como la Unión Democrática, que son los que hicieron la revolución fusiladora de 1955 en contra de Perón, haciendo la lectura de que Perón era fascista, de que era un militar, movilizaba a las masas, ¿no? Era parecido para ellos el peronismo al fascismo. Entonces, de alguna manera, la aplicación acrítica de esta directiva del Frente Popular tuvo consecuencias para América Latina, tuvo consecuencias para el prestigio de los partidos comunistas en América Latina además. Imagínense la gente que militaba ahí o la gente que de alguna manera quería la revolución y veía lo que los partidos comunistas estaban haciendo, se agarraban la cabeza y decían, no lo puedo creer. De hecho, a partir más o menos de mediados del 30 comienzan a existir algunas organizaciones que se asumen como trotskistas, o que por lo menos se asumen como críticas a los partidos comunistas de América Latina. Ustedes saben que Trotsky estaba en México. Algunos deben haber visto la película de Frida, ahí aparece Trotsky. Por decir algo más popular, no tan nerd. Bien, Trotsky estaba en México, entonces era un punto de referencia, digamos, internacional para la lucha del mundo, porque era Trotsky, porque era un revolucionario que hizo la revolución al lado de Lenin, pero además por lo que implicaba en términos de simbólicos, ¿no? Que era el contrapeso a estos partidos comunistas más estalinistas a nivel mundial. Bien, entonces, a principio entonces este Frente Popular, que tenía para América Latina un programa antiimperialista tal vez al principio, cuando recién empezó a venir, después esto se diluye casi completamente, sobre todo cuando a mediados de la década del 40, para luchar en contra de los fascismos, hay un pacto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que dice que, bueno, que no se van a agredir mutuamente, que todos están luchando contra el fascismo por igual, y que entonces va a significar que Codovila acá en Argentina diga que nosotros no tenemos que ser antiimperialistas porque el presidente Roosevelt es súper antifascista y hay que ser antifascista como Roosevelt, y entonces no hay que luchar contra los Estados Unidos. Esto se va a conocer como browderismo al interior de la izquierda o al interior de los partidos comunistas. Browder fue el secretario general del PC norteamericano entre el 45, el 44 y el 46, y el tipo lo que decía era justamente esto, que se iniciaba una era de amistad y colaboración, y que ya no había que luchar en contra de los Estados Unidos, que los países de Latinoamérica no tenían que luchar en contra de Estados Unidos, pero además que los trabajadores de los Estados Unidos no tenían que luchar en contra de sus patrones, porque todos estaban unidos en contra del fascismo. Lo mismo va a decir el Partido Comunista Argentino en la boca de Codovila para lo que estaba pasando acá, digamos, y para cómo nosotros nos manejábamos. De hecho, en 1945, en La Habana, casualmente, digamos, antes de la revolución, obvio, hubo un coloquio que se llamó de colaboración entre patrones y trabajadores. Y fue hecho propiciado por Browder, digamos, vinieron distintos delegados de los partidos comunistas de América Latina a hablar sobre
cómo ellos colaboraban para la grandeza de las naciones. Entonces, justo en este transcurso, digamos, a medida que se van desarrollando, digamos, fuertemente las ideas estalinistas en América Latina, imagínense que en 1936 la URSS lanza su nueva Constitución Nacional, en donde decían que ya eso era el comunismo y que además había que defender el socialismo en un solo país, que era Rusia. Rusia era la meca, era el faro socialista del mundo entero. El problema con Stalin, digamos, es que va a ser un personaje sombrío dentro del Partido Comunista, que va a llegar a ocupar el secretariado general en el Partido Comunista Ruso a partir de manejos burocráticos y de lo que se conoce como, de alguna manera, roscas u operatorias sobre nichos específicos del partido, y una vez en el poder se va a encargar, entre otras cosas, de aniquilar a los bolcheviques de la vieja guardia, digamos, a los bolcheviques que hicieron la revolución. No solamente va a aniquilar a los compañeros bolcheviques que hicieron la revolución, sino que también va a aniquilar a artistas, a Gorky, lo mató Stalin, por ejemplo. Sí, asesinaron 30.000 oficiales, o sea, sé que era... Sí, digamos, pero ¿no además... es el tipo que le ganó la guerra a Hitler también? El pueblo ruso, el pueblo soviético le ganó la guerra a Hitler. Digamos. Eso hay que reivindicarlo siempre. Fue la enorme gesta, fue el ejército rojo y fue el pueblo ruso el que ganó esa guerra, no la ganó Stalin. No cedo en eso, digamos, no reivindico nada de Stalin, ni siquiera eso. Pero bueno, es una discusión, obvio, pueden pensar diferente a mí. Que yo me meto en la discusión. A mí me parece que hay que, digamos, como tener en cuenta no podemos desconocer, digamos, los aciertos o los errores de todos, digamos. Uno puede tener una caracterización clara, digamos, de Stalin y del papel en la Revolución Rusa, digamos, y a dónde la lleva y los desastres que hace. Incluso en la misma guerra, en la Segunda Guerra Mundial, comete errores muy grosos, no solamente de dejar sin oficiales al propio ejército, sino que después se manda mocos grandes. Hay dos mariscales importantes, Zhukov y no me acuerdo cómo se llama el otro, que son los dos cráneos, digamos, que hacen la ofensiva final a Berlín y demás. Pero no sabemos si Stalin es el que cranea trasladar las fábricas, da la orden. Uno no conoce la interna, entonces nada se hacía sin un orden de él. Por lo menos dio esa orden. Jugó un papel progresivo en ese momento de la historia, más allá de todo lo otro sería. Entonces yo creo que lo que no tenemos que hacer es encasillarnos en que analizando una acción concreta que haya acertado o errado, entonces no podamos hacer la crítica a todo lo demás. No, bueno, todo lo otro está, acá la acertó, la pifió puntualmente, bueno, otra cosa. Pero me parece que en el sentido de lo que vos decías, que igual se muere después de la guerra, así que... Se muere después de la guerra. Bueno, no, es una discusión. Yo opino que esta misma pregunta sobre Stalin se la hagan al compañero Luis Bruneto, porque también va a ser bastante interesante lo que Luis les puede decir. Yo respeto la opinión del Negropol, no la comparto, digamos, yo no comparto que uno pueda reivindicar ni siquiera el rol bélico de Stalin, digamos. Pero bueno, es otra discusión. Por último, vamos al tercer momento, o este tercer periodo, porque ya estamos a las 8, son las 8:30, que se va a iniciar con la Revolución Cubana de 1959, va a decir Lowy. ¿Sí? Esta Revolución Cubana, en 1959, tenemos una clase sobre esto, que seguramente va a ser en la segunda parte de la cátedra, si todos se quedan. Esta Revolución de 1959 va a demostrar varias cosas, ¿sí? Va a demostrar que, por un lado, que la lucha armada es un medio eficaz para destruir al poder reaccionario y proimperialista en los países de América Latina. Por otro lado, que la revolución puede ser un proceso ininterrumpido, digamos, de lucha antiimperialista, democrática y por el socialismo a la vez. Esta misma idea es lo que va a exponer Trotsky en su famosa La Revolución Permanente, digamos, que las tareas democráticas pueden ser hechas en el camino a la construcción del socialismo o en las revoluciones socialistas. Que no hay revoluciones socialistas que no tengan un contenido también de lucha democrática. La Revolución Cubana va a comenzar siendo una lucha contra la dictadura de Batista y va a terminar declarándose socialista un par de años después de su triunfo en el 59, no es inmediato. Y en esta etapa, digamos, se vuelven muy vigorosas estas ideas de los primeros marxistas que vimos nosotros hoy. Las ideas de Mella, las ideas de Mariate y las ideas de los marxistas que piensan que la revolución es socialista, es antiimperialista al mismo tiempo, que puede cumplir las tareas democráticas, pero que debe ser
comandada por el proletariado y por sectores del campesinado fundamentalmente, pero que no tiene que haber una ligazón con las burguesías, porque las burguesías no son antiimperialistas en América Latina, no tienen esa capacidad. Esto va a ser central, y el pensador, va a decir Lowy, central de la etapa va a ser lógicamente el Che, bueno, también Fidel, ¿no? Pero Lowy de alguna manera levanta mucho la figura del Che, sobre todo por varias de sus ideas centrales o de sus teorías. Lowy menciona el hombre nuevo como objetivo final de la revolución, que sería, digamos, poner al ser humano, digamos, al hombre y a la mujer en el centro de las preocupaciones en la construcción del socialismo. Que esto va a estar ligado también a pensar en los incentivos morales para la producción, para la construcción de las sociedades, que no tienen que ver con solamente la socialización de los medios de producción, las revoluciones, sino que las revoluciones tienen que tener como último fin el desarrollo humano, el máximo desarrollo, la máxima felicidad humana. El hombre nuevo es pensar justamente en poner en el centro de la preocupación de los socialistas el desarrollo de los hombres y de las mujeres. Por otro lado, esta idea de que la revolución es antiimperialista y contra los explotadores internos, contra las burguesías nacionales, que la lucha armada es una condición necesaria para la revolución, ya que los ejércitos burgueses de América Latina en muchas ocasiones se comportan como ejércitos de ocupación o casi de ocupación. Y yo le agregué su teoría sobre la caída del imperialismo, que a mí me parece que Lowy no lo menciona y que es muy importante, que está expuesta en Crear 2, 3, Muchos Vietnam, y que tiene que ver con esta idea de cómo se lo derrota el imperialismo, digamos, que era una discusión en el momento en el cual se produce, digamos, este texto de Crear 2, 3, Muchos Vietnam, que tenía que ver con si la burguesía, si el proletariado norteamericano iba a hacer la revolución primero, entonces iban a hacer la revolución en todos los otros países, o si el imperialismo norteamericano iba a ser derrotado cada vez que meta la cola en algún espacio del tercer mundo, de la periferia de América Latina o del mundo, digamos. El caso de Vietnam es paradigmático, vemos un pueblo como el vietnamita, con su heroicidad y su resistencia, que termina no solamente derrotando primero a Francia, sino que también derrotando de manera bochornosa a los Estados Unidos, y bueno, en el camino del socialismo. O bueno, después vamos a ver bien en qué consistió ese camino y demás. Entonces, de alguna manera, este proceso de la Revolución Cubana va a impulsar nuevamente a los revolucionarios de América Latina a crear organizaciones en los distintos países, a generar teorías acerca de la revolución, pero fundamentalmente a pensar una revolución que sea todas estas cosas al mismo tiempo y que aplique el marxismo de manera creadora. En el 67 se va a reunir la OLA, que es la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que van a ser varios partidos que empiezan a surgir después de la revolución. Es una reunión en La Habana que tiene como fin organizar la revolución de manera continental. De alguna manera comienza a pensarse la revolución como un proceso continental en América Latina, y desde 1968 en adelante van a empezar a existir muchos partidos en América Latina y van a ser muy fuertes en el Cono Sur, inspirados por el guevarismo o por el Castro-guevarismo, de alguna manera. Bueno, uno de ellos es el PRT de acá de Argentina, que nosotros reivindicamos profundamente. Otro es el MIR chileno, tenemos los Tupamaros en Uruguay, que van a fundar además la Junta de Coordinación Revolucionaria para pensar también de manera regional la revolución. Todo este proceso se va a dar en el marco del florecimiento de nuevas luchas a nivel mundial. Va a pasar, va a triunfar el Frente de Liberación Argelino en 1962, finalmente, después de varios años de resistencia y de lucha contra el ejército de ocupación francesa ahí. Va a acontecer lo de Vietnam, que va a terminar en el 74. 75. 75, realmente. Acá lo tengo. Del 64 al 74. Entonces, digamos, más allá de los aciertos y desaciertos que esta revolución cubana haya tenido, sí se van a generar distintas instancias de organización revolucionaria inspiradas en el ejemplo del Che a lo largo y a lo ancho de América Latina, que son las que van a hacer que se llame como revolucionario justamente este periodo. Daniel le había agregado al periodo posterior a la caída del muro en el 89 el nombre, digamos, o la definición de contrarrevolucionario, porque, digamos, creemos fuertemente que la caída del muro, más allá de la caracterización que se tenga sobre la que fue la Unión Soviética y sobre la que la Unión Soviética era en el momento de la caída del muro, representó
desde lo simbólico algo muy fuerte, que fue el fin de la existencia de un pedazo del planeta Tierra que era socialista, básicamente. Es fuerte, digamos, que haya acontecido eso. Los que estamos acá, muchos probablemente no hayamos vivido ese proceso, ni el anterior a la caída, ni siquiera el momento de la caída del muro, pero sí representó desde lo simbólico además la emergencia de la idea de un pensamiento único, del triunfo final del capitalismo sobre el eje de los países socialistas, y esto va a traer como consecuencia la asunción de las políticas neoliberales en el mundo. Pero bueno, como también dice Daniel, muchas veces lo escuchamos decir que no los mataron a todos, pero no solo no los mataron a todos, sino que las ideas no se matan, y uno puede ver de alguna manera que a partir de principios de este siglo se ve la emergencia de muchas organizaciones fuertemente en distintos países de América Latina. Obvio que esto ya es objeto más de debate de coyuntura, digamos, que tiene que ver con lo que pasó con Chávez en Venezuela y con el proceso bolivariano, que aún sigue vigente y que hay que ver de alguna manera qué desenlace tiene y cuál es el rol ahí de las organizaciones marxistas, populares, lo que pasa en Bolivia, de la mano de Evo Morales, Cuba, que sigue siendo un faro revolucionario para toda América Latina desde el 59 a la actualidad, y la existencia de un montón de grupos que reivindican la lucha de la Revolución Cubana y las luchas de los 60 y de los 70 nuevamente, y que vuelven a poner sobre el tapete discusiones como las que tuvimos hoy acá. Entonces, de alguna manera, uno puede decir, no sé, se me ocurre aventurar que este proceso, digamos, dentro de un momento contrarrevolucionario en términos generales, después del 89 hay una recuperación de las fuerzas políticas a nivel mundial, pero sobre todo en América Latina, me atrevo a decir, a partir más o menos del inicio de este siglo, del siglo XXI. Pero bueno, eso es objeto de discusión todavía. Algo chiquito que quiero objetar para pensar, no lo tengo cerrado, es la cuestión del pedido contrarrevolucionario, que pensándolo desde América Latina, yo no sé si lo podría poner en el 89, lo empezaría a poner a partir del 73 cuando asume Pinochet en Chile. Me parece que ese es como el nacimiento del neoliberalismo en América Latina, después el 76 en Argentina y bueno, sucesivas dictaduras que no sé los años que hubo en América Latina. Me surge la contradicción de Nicaragua, pero... Nicaragua en la revolución del 79, esa no la puse. Claro. Pero digamos como que me parece que el periodo contrarrevolucionario se abre más un poco antes en América Latina. Nada. Sí, puede ser. Lo cierto igual es que es muy difícil también establecer sí. como pensar de alguna manera una unidad temporoespacial, digamos, que abarque todo América Latina. América Latina es muy diversa. ¿Qué es lo, por ejemplo, en el periodo estalinista nosotros no hablamos de lo que pasó con Jacob Arbenz en Guatemala, por ejemplo, como otro ejemplo de la confianza, digamos, de los partidos comunistas en las burguesías nacionales, lo que terminó pasando, que eso lo vio el Che, porque el Che estaba en Guatemala cuando cae Jacob Arbenz, que fue un presidente que se metió con la United Fruit Company en 1954, y finalmente los Estados Unidos, a partir de un ejército mercenario, invade Guatemala y termina con ese régimen, y el Partido Comunista Guatemalteco no hace nada en ese contexto, digamos, no revisa tampoco esa posición de acompañar de alguna manera estos procesos nacionalistas, pero digamos aparece esta discusión de alguna manera que ya había aparecido antes, digamos, inclusive cuando fue lo que pasó en Brasil, ¿no es cierto?, que tiene que ver con si nos diluimos, digamos, si diluimos nuestra identidad o si preservamos nuestra identidad de clase y hacemos un frente por la liberación nacional con algunos sectores más o menos progresistas, pero ¿qué consecuencias tiene eso? Creo que esa es una discusión todavía muy vigente, muy actual para la situación de América Latina hoy. ¿Por qué el 89 no antes? Porque, por ejemplo, en los 80, Centroamérica era un volcán revolucionario. No solo triunfó la revolución en Nicaragua, sino todos los países de Centroamérica estaban uno más adelantado. El Salvador no triunfó la revolución porque las condiciones internacionales
no eran favorables, pero había una situación de auge revolucionario. En Bolivia también había fuertes luchas revolucionarias, pero eso sería tema debatible. Para mí lo decisivo es que antes del 89 vos te parabas en Ushuaia, en el Tíbet, en Nueva York o cualquier lugar del mundo, donde quieran, y vos decías que eras socialista y representabas el futuro de la humanidad. Hasta los capitalistas estaban convencidos que lo que venía después era el socialismo. Eso era así, y eso cambió a partir del 89. A partir del 89 el socialismo pasó a ser el pasado, pasó a ser lo negativo, pasó a ser lo retrógrado. Álvaro Alzogaray en la Argentina, un reaccionario como Macri, más o menos, Peor. pasó a ser el futuro. Entonces hubo un cambio en la situación mundial y en la conciencia de los habitantes del mundo. Fue no en un país, en otro país, en otro, no, fue una situación mundial. Pero podemos discutir la Unión Soviética mejor, peor, pero se cayó la posibilidad de un mundo distinto al capitalismo. Desapareció de la conciencia de la humanidad. Desapareció de la conciencia de la humanidad. El marxismo pasó a ser una cosa del pasado. No se vendían libros del marxismo, no lo íbamos a comprar barato porque nadie los quería. Pero de verdad, nadie quería los libros. Nadie. Yo me iba a tomar cerveza a una posilga de Ensenada con unos viejos comunistas más jóvenes que yo, y porque no se podía hablar con nadie. Estaban los grupos trotskistas y después nada más. Pero los grupos trotskistas, ¿qué decían? Exactamente lo contrario, que esta situación era el inicio de la revolución mundial. Eso planteaba. Por eso el trotskismo se desintegra en 25 pedazos en Argentina. Porque había dos partidos trotskistas, el Partido Obrero y el MAS. Y planteaba que se veía la revolución mundial. Bueno, no vino la revolución mundial, vino la contrarrevolución mundial. Entonces, fue, digamos, no sé si logro explicarme, es una situación del estado de conciencia de la humanidad. Y recién estamos empezando a remarla de ahí. Sí, también, o sea, tiene sentido, bueno, la crisis del petróleo en el 73, Estados Unidos, todo esto que estaba pasando, tiene sentido de alguna forma el Plan Cóndor y todo lo que pasó en Latinoamérica como una forma de amortiguar esa revolución que se estaba gestando en esas épocas, que seguramente acá era realmente fervoroso en la gente ese sentimiento, y también por eso de alguna forma es que pasó todo lo que pasó para frenar de alguna forma eso que estaba pasando acá. Entonces como que de alguna forma tiene sentido década más, década menos, son correlativas. Una pregunta que me quedó es la estrategia del estalinismo y de la Tercera Internacional era el Frente Popular. La Cuarta Internacional, la Internacional Trotskista, por ahí no quedó tan como... Sí, la Cuarta Internacional fue fundada en el 38 y no tengo leídos todos los congresos, te la debo como dijo el otro día Mau, pero lo cierto es que la Internacional Trotskista asume como programa fundamental el programa de transición. Ese es el programa inicial de la Internacional Trotskista, que bueno, es un programa digamos, que está pensado no para América Latina específicamente, sino que está pensado como un programa de transición al socialismo en los distintos países en el momento histórico en el que surgió, que presenta muchos problemas a la hora de pensarlo como un programa a nivel mundial, digamos, como una táctica. Si uno piensa que el programa de transición fue una táctica, digamos, así como lo fue el Frente Único en la época de Lenin, no sé, queda un poco... Sí. Es que de alguna manera lo es, pero ¿cuál es cuando Trotsky hace el programa de transición, ¿qué es lo que analiza Trotsky? Dice, se viene digamos, se va a desplegar en breve la otra guerra mundial, mucho peor que la anterior, y esa guerra o esa crisis va a generar nuevas condiciones para un auge o una oportunidad revolucionaria, digamos.
dice, los obreros en un montón de lugares del mundo se van volcando al comunismo, a los partidos comunistas, que son como hegemónicos en la clase obrera en general, como referencia revolucionaria. Dice, bueno, pero los partidos comunistas dirigidos por el estalinismo no van a hacer la revolución, porque Stalin va a hacer esto. Entonces, si Stalin le pone la línea política a todos esos obreros que se suman en masa a la revolución y a los que ya están, bueno, la revolución no va a triunfar. Y nosotros, así lo piensa él, desde nuestra posición de debilidad, que somos 4, exiliados, etcétera, etcétera, no tenemos una forma de resolver el problema de una dirección política revolucionaria para la nueva situación y aprovechar el momento, digamos. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer? El programa de transición lo que propone es una lógica de consignas, digamos, como de alguna manera escalonadas, pero que, lo voy a decir en fútbol criollo, digamos, le corren el arco a las direcciones políticas del estalinismo, a la burguesía y a las direcciones burocráticas sindicales. Es decir, si la dirección sindical X exige tal cosa, desde la lógica del programa de transición se le exige un poco más porque lo va a poner en tensión, no lo va a poder hacer o va a quedar en evidencia de cara a sus bases. Si el Partido Comunista llega hasta acá, nosotros vamos a ir un poco más allá. Entonces las consignas que propone son consignas que en definitiva no pueden ser resueltas en el marco del capitalismo, pero se le exigen a la dirección de los partidos comunistas, a los sindicatos y a los partidos burgueses. Entonces intenta de que las masas tomen esas consignas y que de esa manera genere una contradicción entre la masa de las organizaciones revolucionarias o la base de los partidos comunistas o de los sindicatos y demás, y sus direcciones. Porque sí, estamos todos de acuerdo con la nacionalización de la banca o la estatización de la banca, pero eso es imposible de cumplir sin una revolución socialista. Como la dirección del Partido Comunista no la quiere hacer, va a saltar la ficha, sería. Y las bases van a sobrepasar a las direcciones. Ese programa, por lo que yo, digamos, estudié, hice las críticas, las idas, las vueltas, la impresión con la que me quedé es que lo que intenta es, no tengo partido, ¿cómo hago para intervenir igual y disputarle la dirección de las masas y de las bases, de las organizaciones, a la burguesa estalinista en principio y después al resto? ¿Qué es lo que pasa? Que esa táctica está pensada como una forma para disputar esto en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? No le resulta, digamos, porque uno, antes es difícil, ¿no? En el 38, 36 creo que es el programa de transición, decir, bueno, ¿qué hace Trotsky si no tiene partido, no tiene organización? ¿Cómo se propone intervenir en esa situación? Su desesperación es meter la cuchara en la situación. Pónganle que le pifia y que, bueno, que sale bien, que sale mal, que en algún lugar... Lo que pasa es que después el trotskismo, una vez muerto Trotsky, aplica las lógicas y los fundamentos de la propuesta del programa de transición en toda hora y lugar hasta el día de hoy. El trotskismo no tiene un programa distinto al programa de transición de Trotsky en ningún lugar del mundo desde el 36 a esta parte. Pasaron 70 años y es exactamente igual. Además tiene la consecuencia de no pensar los momentos en los cuales las burocracias, digamos, tanto estatales como de los partidos comunistas o de las organizaciones sindicales, son hegemónicas. Digamos, porque es como que está todo el tiempo pensando en términos de la dicotomía base-burocracia, como si en ningún momento hubiese consenso por parte de los dominados, que es lo que va a pensar Gramsci fuertemente, porque va a decir, bueno, vos podés tener una teoría para el momento del ascenso de las masas o para cuando el capitalismo está en crisis, pero ¿qué pasa cuando el capitalismo está a 10 puntos? Cuando todo funciona bárbaro, cuando las burguesías son hegemónicas, también tenés que tener, digamos, una guía para la acción revolucionaria en esos contextos, digamos, cuando no se la ve tan fácil, cuando fuimos derrotados, digamos, cómo tener una teoría revolucionaria para un momento no revolucionario. En eso, digamos, para pensar estas coyunturas también falla fuertemente, digamos, el programa de transición. La Cuarta Internacional sigue existiendo de todos modos como entidad, yo sé que hay partidos que están adheridos a ella, no sé exactamente cómo funciona, pero sí existe, a diferencia de la Tercera, que en 1956 la convirtieron en una oficina y bueno, ya virtualmente dejó de existir. Viste que hay chistes con eso, que era un teléfono rojo, donde llamaban y que los rusos les contestaban lo que tenían que hacer. ¿Dónde estás? En Nicaragua, bueno, en Nicaragua hace tal cosa. Bueno, ¿dónde estás? En tal lado, como que se había terminado transformando en una oficina de resolución de consultas, de alguna manera, de la Tercera Internacional. La Cuarta, bueno, en teoría sigue existiendo. De hecho, el PRT estuvo en su momento en la Cuarta, después se fue. Muy interesante ese texto también para leer acerca de la Cuarta. ¿Por qué nos fuimos de la Cuarta Internacional? ¿Por qué nos fuimos de la Cuarta Internacional? También está en internet. En realidad, yo estaba pensando qué era lo que, cuando éramos medio trotskistas, que era... Ojo que el problema no es Trotsky, el problema son los trotskistas.
Sí, sí. ¿Qué era lo bueno que nosotros reivindicábamos en esos años, antes del 73, 72? En realidad que había mantenido encendida la llama del internacionalismo y de la revolución socialista mundial, pero no mucho más. No había mucho más que reivindicar, porque por ejemplo, las vías de la revolución no las desarrolló el trotskismo, para nada. Fue en China, en Vietnam, en Cuba, bueno, en América Latina, que por otro lado se desarrolló eso. Yo creo que América Latina y en particular Argentina, según que uno vive acá, tiene una estructura económico-social que por el desarrollo capitalista, deformado, dependiente pero capitalista, extendido en todo el territorio, por la dependencia, porque acá siempre pasa algo, porque siempre hay crisis, es un terreno propicio para aplicar una combinación de muchos aportes del marxismo internacional. Por ejemplo, la táctica de la línea de la A, de la guerra de movimiento, del asalto al poder, con la línea de Gramsci de la construcción contrahegemónica. Obviamente que hay que hacer construcción contrahegemónica, pero acá siempre pasa algo, si junto con la construcción contrahegemónica, es decir, ir sembrando y desarrollando conciencia, pero como acá siempre pasa algo, que hay una crisis, esto y lo otro, también tiene que estar siempre pensando, a ver, mañana se produce un cordobazo, entonces tengo que estar preparado para el asalto. Y por otro, ahora cuando fui a Bolivia, nosotros en el PRT, fui hace unos meses, habíamos dividido la Argentina en dos regiones estratégicas. El sur, le decíamos, pero en realidad es el centro, acá Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, una revolución más urbana, en el noroeste más campesina. Pero ahora que fui a Bolivia, es otra región estratégica, es distinta, porque Bolivia no fabrica ni clavo, no hay nada. Entonces, y ahí que esto lo escribí, pero esto que voy a decir ahora no lo escribí porque no me animo, porque no sé tanto, y además, pero me parece que me acordé por lo que decía Mariela hoy temprano, que hay que volver, así lo digo sin decir esto, digamos, hay que volver a la idea de Marx, o sea, porque en realidad Marx tenía razón, porque la revolución socialista terminó siendo una revolución burguesa, porque Rusia volvió al capital, o sea, se desarrollaron las fuerzas capitalistas en Rusia, en China, con más razón. Este concepto de tapista igual ya existía inclusive en la Rusia anterior a la revolución. De hecho, la discusión entre los bolcheviques y los mencheviques antes de la revolución en Rusia va a ser esa. ¿Qué hacer con Rusia? Si Rusia es una autocracia agraria, entre comillas, semifeudal si querés, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo haces una revolución socialista ahí? Y los mencheviques van a decir que no, que primero hay que hacer una revolución democrática, hacer la república, instalar un gobierno burgués y desarrollar el capitalismo, y que cuando la clase obrera existe y tenga conciencia, recién vendría la revolución. Esa es la discusión que atraviesa, digamos, toda la etapa que vimos hoy, y que inclusive sigue siendo objeto de discusión hoy. Hoy, en la izquierda argentina, por poner un ejemplo más regional, digamos, sigue existiendo la discusión acerca de cómo nos paramos frente a la burguesía. Si decimos que hay un sector de la burguesía argentina que puede ser antiimperialista, entonces de lo que se trata es de apoyar ese sector de la burguesía para luchar contra el imperialismo y después nosotros hacer la revolución socialista. Digamos, hay algunos partidos en la Argentina y en América Latina que hacen esa lectura y que de hecho acompañan los procesos burgueses en sus países, convencidos de que ese es el camino para la revolución socialista futura. Nosotros, con el Che, decimos que las burguesías nativas han perdido toda capacidad de oposición al imperialismo y son el furgón de cola, son los socios menores. Nuestra lectura es que la revolución en América Latina, en Argentina, la va a hacer la clase obrera, sectores de la pequeña burguesía, del estudiantado, del campesinado, dependiendo de la formación social en la que estemos pensando, pero nunca con la burguesía nacional, porque no existe
la burguesía nacional antiimperialista. Sí existe la burguesía nativa, la burguesía que nació en Argentina. Para eso hay un montón de textos que escribió Daniel, muchos de ellos, sobre el tema de la burguesía nacional, el hecho maldito del país burgués, 1 y 2, por ejemplo, que están en internet, que profundizan un poco en este tema. Pero, de alguna manera, ¿cómo vos caracterizás tu formación social? Si es semifeudal, si es capitalista, si es, digamos, pensás si están dadas las condiciones. Una cosa es que estén dadas las condiciones objetivas, como decían recién, y otra cosa es, bueno, que estén dadas las condiciones objetivas y subjetivas. Tal vez el capitalismo argentino está maduro para realmente pensar en la posibilidad de organizar una revolución. Bueno, hay que ver qué pasa a nivel de la conciencia del pueblo argentino, que esa es otra discusión. Pero si tu aliado táctico o tu aliado estratégico en última instancia es la burguesía, bueno, si tu aliado es la burguesía debería ser kirchnerista, como el Partido Comunista Argentino. Claro. En una opinión personal, igual creo que dentro del capitalismo la única forma no es que sea una burguesía antiimperialista, sino una burguesía que dentro de todo le convenga por una cuestión económica no aliarse al imperio, sino, o sea, dejar de aliarse al imperio por una cuestión económica, porque estamos dentro del capitalismo, o sea, simplemente por eso, no por una cuestión moral o de la conciencia. Pero es que no es una cuestión moral o de la conciencia. De hecho, la burguesía argentina va de vacaciones al mismo lugar que van de vacaciones Alexis Onassis. O sea, tiene niveles de acumulación capitalista tremendo, digamos. O sea, desde el punto de vista de la ganancia, a ellos les conviene ser socios menores de los Estados Unidos. No les conviene aislarse, pero les conviene ser socios menores. Techin, Roca. Digamos, hace los juegos sin costura a nivel mundial más importantes del mundo. Los hace un burgués argentino. Y al tipo le conviene tener alianza con el imperialismo desde que existe, le conviene tener alianza con el imperialismo. Lo cual no significa que no haya sectores de la pequeña burguesía que puedan tener disidencia o que haya conflictos interburgueses y que uno pueda hacer una lectura u otra de ese conflicto. Pero eso es otra cosa a caracterizar a la burguesía como tu aliado o como la clase que va a ser, digamos, que va a caudillar de alguna manera la revolución antiimperialista en América Latina. Eso es otra cosa. Pero la lectura no es una lectura moral, porque de pronto se va a decir, pucha, pero estos tipos son unos imbéciles, digamos, o sea, porque realmente, si les conviene ser antiimperialistas para tener más guita, entonces ¿qué onda? ¿Qué es el tiro en el pie? Digamos, una burguesía estúpida. No es esa la caracterización, ni que le falta voluntad, ni que es una cuestión moral, ni que le falta sentido del patriotismo. Digamos, tiene una explicación histórico-económica de cómo se dieron las formaciones sociales capitalistas en nuestros países. De hecho, todos estos tipos, Bagú, Caio Prado Jr., el mismo Rui Mauro Marini, que tiene varios textos muy interesantes en ese sentido, explican que en términos de la ganancia, que es lo que más prioriza la burguesía, a los tipos les sigue conviniendo tener al imperialismo como socio menor. No va a tener el mismo nivel de acumulación que la General Motors. La disputa con el kirchnerismo es porque no quieren más socios, porque si bien ganan mucho, pero no quieren repartir la ganancia con otra burguesía nueva. El kirchnerismo quiere formar otra burguesía. Una burguesía nueva. Y como dijo el filósofo catamarqueño, como nadie hizo la plata trabajando, Barrio Nuevo, nadie hizo la plata. Tiene razón, yo le digo filósofo, pero no es chicano. Una felicitación. Dijo cómo es la burguesía. Entonces la burguesía kirchnerista, para ser burguesía tiene que robar. Y bueno, pero los otros no quieren, no queremos socios, no es un problema moral. Se están peleando por la plata. Siempre es dinero, detrás de toda revolución, histórica o guerra, siempre detrás es una cuestión económica. Esto tiene las cuentas en las Bahamas y los otros en Sí, pero, o sea, llevándolo a algo concreto como para que se entienda la idea de esto del antiimperialismo. Por ejemplo, había pasado ahora una cuestión, no digo que haya que aliarse a una corporación como Clarín, ¿no? Quiero que quede claro, si defiendo a Stalin tampoco es porque sea stalinista, ¿no? No, un debate que está bueno tenerlo. O sea, qué sé yo, no voy a hablar de Stalin ahora, pero, no sé, por ejemplo, puede llegar a entrar a una corporación económica multinacional que le robe el negocio a una empresa de acá, por ejemplo Clarín con el fútbol para todos, por ejemplo. O sea, ahí hay una burguesía que se va a dar vuelta, va a decir, bueno, si siguen entrando los yanquis me roban el negocio a mí, lo quiero yo el negocio. Y ahí se vuelve antiimperialista, no es solo una cuestión... Sí, pero sigue siendo una disputa, pasa que ahí, claro, digamos, yo estoy de acuerdo con vos, pero sigue siendo una disputa de características interburguesas que no necesariamente
termine siendo un potencial aliado para la lucha antiimperialista realmente, lo que implica en términos políticos y estratégicos una lucha antiimperialista, que es otra cosa, digamos, más allá del conflicto que puedan tener entre ellos. Es una disputa entre empresas. Que acontece, claro, pero además acontece, y ¿quién puede ser ajeno a eso, digamos? Cuando fue lo del conflicto del campo, que hay un montón de cosas atrás de esa disputa interburguesa, no es solamente se pelean los de arriba, nosotros nos hacemos los boludos y miramos para otro lado, digamos, porque tampoco así, digamos, no estás haciendo política si no intervenís tampoco o si no tenés una posición en esas disputas. Pero de ahí a caracterizar que, no sé, que en la rebelión de los chacareros estaba la patriada y que esos eran revolucionarios, antiimperialistas, lo de la Federación Agraria, bueno, hay partidos que hacían esa lectura y que siguen haciendo la lectura de que la burguesía argentina puede ser potencialmente antiimperialista y que hay que aliarse con la burguesía argentina y diluirse, porque además esa es otra cuestión. La dilución de tu identidad política en un frente nacionalista, digamos, que esa es la discusión también que conlleva esta otra lectura. Que también hay que pensarla, me parece, en las distintas situaciones. No es lo mismo enfrentar una derecha terrible o un golpe de Estado que estar, digamos, pensando tu construcción política cotidiana. No, una pequeña cosa más que me parece que lo que vos intentabas explicar es más las tensiones entre socios mayores y menores por el reparto, sería, que son tensiones y contradicciones, tironeos, digamos, pero que para que se claro, entre menores y mayores, pero porque en definitiva incluso la burguesía nacional nuestra es una burguesía muy fuerte, una de las más fuertes a nivel continental, y es la que ejerce directamente la dominación. No es que la burguesía nuestra sea una burguesía, no sé, bananera, solo exporta, pero acá gobierna el cónsul yanqui. Acá no gobierna el cónsul yanqui, acá gobierna la burguesía de acá, que es una burguesía muy fuerte y que tiene sectores o que tiene momentos y periodos en los que negocia en unas u otras condiciones con el imperialismo. Ahora, que tenga tensiones y contradicciones con el imperialismo o con un sector del imperialismo en determinados periodos o una parte de la burguesía tiene más que la otra, no la transforma en antiimperialista, digamos, porque tendría que, para que sea antiimperialista tendría que pensarse un nivel de enfrentamiento con el imperialismo de carácter, de un nivel que acá solo la clase obrera llevó adelante, que acá no hubo en ningún momento, digamos, de ninguna fracción de la burguesía, en ningún periodo histórico jugó un papel de lucha antiimperialista así frontal. Habría que buscar ejemplos, hay algunos ejemplos, no sé, en China o en Vietnam, sectores en Vietnam casi inexistente, en China en otro contexto, enfrentando a un imperialismo con el que disputaban más militarmente y demás, pero y bueno, terminó la disputa y se dieron vuelta, pero en definitiva se terminan juntando contra la clase obrera del pueblo. Pero en América Latina encontrar una burguesía antiimperialista, o sea que para iniciar, imagínate que para desarrollar el país, vos tenés el problema de que desde una automotriz que acá ensambla los autos y fabrica algunas cosas, la máquina que hace es europea o norteamericana, y la máquina que hizo la máquina también lo es. Y además tiene una capacidad digamos, está pensada para un mercado, etc. Tendrías que tirar eso abajo, expropiárselas y poder construir y disputarle la tecnología, el mercado, etc. y salir a pelear por todo. Bueno, ¿en cuántos minutos tenés un quilombo con el imperialismo descomunal? ¿Estaría la burguesía dispuesta a sostener esa disputa por expropiarle eso o expropiarle los bancos y poner al pueblo a pelear? Porque si no el pueblo no pelea no hay forma de enfrentar al imperialismo. Y ahí se le pone en juego otras cosas a la burguesía, que es su propia dominación y su propia explotación sobre el pueblo. Entonces hasta ahí llega, hasta donde, digamos, los límites de qué tanto está dispuesta a empujar. Sería. Entonces, sí, más está en el plano de... Inclusive una medida antiimperialista. No, que digo que inclusive la discusión sobre el desarrollo, digamos, o sea, ya la burguesía nacional argentina tuvo un montón de oportunidades, digamos, la tuvo con el peronismo, la tuvo con los desarrollistas en la mediados de los 50, 60, y la tuvo ahora con el kirchnerismo durante 12 años, digamos, y no transformaron la matriz productiva de este país, no desarrollaron de manera independiente este país, no lo hicieron, fracasaron como clase, ahora le toca a otra, digamos. Es como que ya tuviste un montón de experiencias en las cuales tendrían que haberle solucionado los grandes problemas que sufre el pueblo argentino y no lo han solucionado. Evidentemente es una cuestión de clase, de posición de clase. Una medida antiimperialista que propuso Chávez era crear el Banco del Sur. Pues yo qué ignorante que yo no sabía que las reservas de divisas no están acá.
Las reservas de divisas están en Nueva York. Todas las reservas de divisas del mundo están en Nueva York. No están en el Banco Central ni en el Banco Nación de cada uno de los países. Entonces el Banco del Sur era traer la plata de Venezuela, de Brasil, de Argentina, y ponerla en un banco que esté, no sé, en el Amazonas. No quisieron, lo dejaron solo a Chávez. Esa era una medida antiimperialista. No era socialista, era una medida capitalista antiimperialista. Bueno. El próximo viernes en realidad concentramos, no vamos a tener clase, concentramos para ir a la movilización del Ni Una Menos. Todos los que quieran y las que quieran. Acá. ¿A qué hora es la movilización? 4:30. A las 5 con unas 4:30. 4:30 concentramos acá, y así que el viernes que viene no va a haber clase. Vamos a concentrar quienes puedan o quienes quieran participar, y se va a participar de la movilización. Y la siguiente clase va a ser el 10 de junio. El viernes que viene es 3, el viernes 10 de junio, que es la guerra de Vietnam. Bueno, esa estoy a cargo yo. Así que nos vemos de vuelta para el viernes que viene para la movilización, para los que quieran o puedan participar, o quienes. Y el 10 para la siguiente clase de la cátedra, digamos. Que van a atravesar todos los momentos históricos y que van a ser una discusión inclusive en la actualidad. Si empiezo a hablar muy rápido, me lo pueden decir. Mis alumnos me lo dicen, es brillante. Profe, más despacio, así que bueno, no hay problema, yo hablo muy rápido. Y a veces tengo que volver a repetir lo que ya dije, así que vale que me digan si no se entiende lo que digo. Una de esas cuestiones es el carácter y las vías de la revolución. Que en cuanto a carácter y vías nos referimos a, el carácter sería el tipo de revolución que América Latina necesita, qué tipo de revolución, si necesita una revolución socialista, si necesita una revolución democrático-burguesa, si necesita solamente una revolución, una liberación nacional de carácter antiimperialista. Y la cuestión... ¿Dijo alguien, no? No, creo que tosió. Creo que alguien tosió. Ok. Y la muy preparada para el debate, así que si quieren opinar. Y las vías de la revolución vendría a ser el cómo, ¿bien? Dentro de lo que serían las vías entran cuestiones como la táctica y la estrategia, que como ustedes me imagino que saben, la táctica y la estrategia son dos conceptos muy utilizados en todo, en el ajedrez, en la guerra, en la política, que tienen mucho que ver esas tres cosas además. Pero vendría a ser de alguna manera la estrategia, el conjunto de acciones que nosotros tenemos para lograr un fin, y la táctica, algo así como el método que utilizamos, ¿sí? Una estrategia de alguna manera es un conjunto de tácticas, o puede ser compuesto por varias tácticas en momentos diferentes, una combinación de tácticas. ¿Puede ser así, Daniel? La estrategia tiene una identidad fin, propia. Claro. No es una suma, solo una suma de tácticas. Son los lineamientos más generales. Pero como vías de la revolución podemos meter estas dos cosas, la táctica y la estrategia. Un ejemplo, que no es exactamente, pero, por ejemplo, si la revolución es burguesa, por ahí la vía no es la... Estoy pensando en los 70. La vía no era la guerrilla, la lucha armada, ¿por qué? Porque si la revolución era burguesa, había un ejército burgués, y por lo menos una parte del ejército burgués hubiese sido posible, si fuera real esa situación que correspondía a una revolución burguesa, que una parte del ejército burgués participara en la revolución. Entonces no era necesario construir otro ejército. En cambio, si la revolución era socialista, había que destruir el ejército de la burguesía. Entonces salen bien... de feudal, entonces la consecuencia es que tengo que hacer como si fuese un dogma, ¿no? Esto que escribió Marx en El Capital. Ambas desviaciones, de alguna manera va a decir Lowy, terminan llegando a la misma conclusión, que es que no se puede hacer una revolución socialista en América Latina. Por eso son importantes, porque a lo largo de los años, como vamos a ver acá, hubo muchas veces, digamos, hubo muchas lecturas típicas del exotismo y hubo muchas lecturas también típicas del eurocentrismo, que impidieron la utilización también del marxismo como una herramienta creativa para la transformación social, que es como lo central que va a rescatar Lowy. Nosotros acá le vamos a dar mucha más bola a aquellos marxistas que justamente hicieron una aplicación creadora del marxismo y no a aquellos que siguieron los lineamientos de las internacionales como si fuesen un dogma.
pero está bueno que conozcamos que eso existió y bueno, que existe y cómo sigue siendo y cómo podemos discutir con ese marxismo que bueno, que muchos entendemos que es bastante pernicioso, bastante molesto y nos atrasa en las luchas sociales y políticas. Por último, está la cuestión de la liberación del imperialismo. Y aquí la pregunta tiene que ver con si los países de América Latina, de la periferia en general, pero de América Latina en particular, se pueden independizar del yugo imperialista como se independizaría un país del primer mundo. Digamos, si podemos ser libres pero capitalistas. ¿Sí? En el sentido de soberanos y con economías independientes, no sometidos al imperialismo, pero con una lógica capitalista. Esa va a ser otra de las cuestiones que de alguna manera va a dividir aguas entre los marxistas o en la izquierda latinoamericana. Bien, dicho esto, vamos un poquito a la cuestión histórica. Yo hice un cuadrito que no sé si se ve bien allá en el fondo, pero es un cuadrito que tiene como dos momentos fundamentales, que son dos momentos centrales para la historia del marxismo a nivel mundial y para América Latina, sobre todo la segunda parte del cuadrito, en donde tenemos la Revolución Cubana. Bien, nosotros tenemos entonces una revolución en Rusia que acontece en 1917, que no sé si, bueno, no pudimos todavía tener la ocasión de tener una clase sobre este proceso, pero a grandes rasgos fue una revolución que Gramsci, que es otro autor marxista que vamos a ver seguramente en la cátedra, en la segunda parte de la cátedra, vamos a tener una clase sobre Gramsci. Gramsci dijo... distinta. No, pero la estrategia es los lineamientos generales. Lineamiento general y el objetivo. Y el objetivo. Entonces, de alguna manera, esta discusión sobre qué tipo de revolución y de qué manera se hace la revolución en América Latina va a atravesar desde los comienzos de los tiempos del marxismo en América Latina hasta el día de hoy. De hecho, las diferencias en la izquierda argentina y mundial tienen que ver con estas lecturas, ¿no? Y la lectura sobre la naturaleza de la revolución tiene que ver con una lectura de la situación que se hace. Si uno hace la lectura de que la formación social en la que se encuentra es feudal o semifeudal, la consecuencia es que la revolución que se necesita en esa formación social es una revolución democrática. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver qué lectura hicieron los diferentes marxistas latinoamericanos desde 1864 más o menos a la actualidad. Pero bueno, otra de las características centrales a tener en cuenta a la hora de pensar el marxismo en América Latina son dos desviaciones que también atraviesan de alguna manera toda esta historia del marxismo en América Latina que vamos a ver hoy. Que una es lo que Lowy llama el exotismo, o a veces también lo llaman excepcionalismo indoamericano, que vendría a ser exacerbar, digamos, o poner mucho énfasis en las cuestiones típicas de América Latina que hacen que sean sociedades diferentes al resto. Eso significa que el marxismo no es útil para pensar la realidad de América Latina, porque América Latina es una formación social muy particular, con pueblos originarios, con campesinado, con toda una trama social y con estructuras sociales y políticas que son imposibles de captar a través de una herramienta analítica y de transformación social como el marxismo. Y por otro lado, el eurocentrismo, que va a venir a ser lo contrario, que es extrapolar de alguna manera las formaciones sociales o la forma en las que se dieron las formaciones sociales en Europa y pensar que en América Latina va a pasar exactamente eso. Por ejemplo, el análisis que hacen Marx y Engels, que está expuesto en El Capital y que está en la ideología alemana también, acerca de los diferentes modos de producción en el capitalismo, que ellos analizan particularmente lo que pasa en Inglaterra, pero hablan de modos de producción sucesivos que son el antiguo, el feudal, el antiguo, el esclavista, el feudal y el capitalista. De alguna manera, el eurocentrismo sería traer esas distintas etapas revolucionarias para meterlas y hacerlas encajar en América Latina. Entonces, mirar esa formación social y decir, bueno, esto es esclavista, o esto... En 1918, un año después de la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa había sido una revolución contra el capital, pero no contra el capital del capitalismo, sino contra el capital de Marx. Y esto lo dice porque, en general, después de que Marx y Engels empezaron a escribir lo que escribieron y publicaron lo que publicaron, los marxistas del mundo se apropiaron de ese marxismo, muchos de ellos de una manera muy dogmática. Entonces pensaban que era imposible que un país atrasado, campesino, con la cantidad de, digamos, con el MIR ruso, que era una aldea colectiva en donde se producía
de manera colectiva en el agro, que era imposible que un país como Rusia pueda hacer una revolución socialista. ¿Sí? Digamos, los marxistas más dogmáticos pensaban que era imposible que en Rusia haya una revolución socialista. Sin embargo, en 1917, después de un primer intento en 1905, donde la burguesía no se hace cargo de las tareas democráticas en Rusia, va a haber una revolución socialista. Y esa revolución va a patear de alguna manera el tablero, pero ya veníamos desde antes, o ya se puede hablar, digamos, desde antes de un marxismo, si se quiere, no sé, Lowy le llama creativo, algunos le llaman heterodoxo, pero como dice nuestro querido compañero Luis Brunetto, el verdadero marxismo es el que aplican los bolcheviques, está inspirada de alguna manera en los propios escritos de Marx anteriores a su muerte, casi inmediatamente anteriores a su muerte, que uno los puede ver, por ejemplo, en los estudios que hizo junto con Engels de la Comuna Rusa. Como esos estudios son difíciles de conseguir traducidos, lo que sí pueden conseguir, que está bueno para ilustrar esta discusión que les cuento, es una correspondencia que tiene con Vera Zasulich. Que Vera Zasulich primero fue una populista rusa que después se hizo marxista en el transcurso de estos años, entre 1890 y principios del siglo XX. Y en esas cartas, Vera Zasulich le pregunta a Marx si es posible hacer la revolución. Digamos, ¿qué va a pasar con la comuna rusa en realidad? Con la comuna campesina rusa, que es un espacio muy grande, una extensión territorial muy grande, en donde los campesinos producen de manera colectiva. El fruto de lo que se produce se divide por igual, pero también hay pequeñas parcelas de cada una de las familias que son distribuidas por el Consejo de Ancianos. En esta discusión acerca de la comuna rusa, Marx le dice que depende qué es lo que se haga, qué es lo que se acentúe en la... Vamos directamente al marxismo en América Latina. La cátedra ha crecido y tiene muchos profesores. Una de las primeras profesoras que se incorporó fue Mariel. Bueno, tiene todos los pergaminos habidos por haber, así que no le voy a decir mucho. Sabe un montón, entonces hoy nos va... Bueno. Haciendo a meter en el tema del por ahí marxismo. cerca, por si acaso. No, para Mariel sabe un machetearme. montón. Bueno, nada más. Mariel. Bueno, gracias. Gracias por, como siempre, a todos por venir, a todos y a todas por venir. Hay lugares acá adelante para aquellos que están muy atrás, si quieren, por un tema de mirar la pizarra y demás, ya saben, hay lugares acá. Bueno, en principio la clase de hoy no estaba pautada para que sea hoy, sino estaba pensada para que sea después de la Revolución Rusa, y eso tiene un par de inconvenientes, porque en general cuando uno da marxismo en América Latina, da por hecho de que ustedes ya conocen lo que pasó en Rusia en 1917, y eso no pasa en esta ocasión, así que se me ocurrió encararla de manera un poco más histórica por ahí a la clase, a diferencia de otras veces que la encaramos de manera por ahí un poco más analítica o por la parte más de los distintos autores, entrar un poco por la historia como para ubicarnos en esa América Latina, en ese mundo después de la Revolución Rusa, y pensar un poquito, digamos, cómo es esto de un marxismo creativo y dialéctico para América Latina. La clase está hecha, digamos, está planificada sobre la base de un texto que es de Lowy, de Michael Lowy, que se llama justamente El marxismo en América Latina, y que tiene una introducción muy larga. Es un libro muy interesante que no se encuentra en papel para aquellos que les interese, pero lo pueden imprimir, lo mandamos por mail, está digital. Es un libro muy largo que tiene una introducción donde explica todo lo que yo voy a explicar ahora, y después tiene un montón de artículos de fuentes, de textos fuentes de los autores que vemos ahora. Así que, bueno, por eso está re piola, si lo pueden imprimir. Lo que vamos a, digamos, la clase de hoy la planificamos sobre la base de lo que Lowy expone en su introducción, que son más o menos unas 70 páginas. Bien, en principio, un par de aclaraciones que para Lowy son importantes y para nosotros también, digamos, que es que la cuestión de pensar el marxismo en América Latina va a estar atravesado por tres cuestiones.